Bueno, para comenzar tenemos los materiales, tenemos cable UTP donde obtendremos el cobre, rondanas de donde obtendremos el zinc, un voltímetro, pinzas caimán, sal de mar, 6 vasos y agua. Para encender un LED necesitamos alrededor de 3 voltios, por lo que haremos una conexión en serie, que significa positivo con negativo. Para esto, primero llenamos 6 vasos con agua y sal. Ahora procederemos a mezclar. Con nuestro electrolito ya preparado, procedimos a juntar zinc y cobre para tener positivo y negativo que posteriormente sumergiremos en nuestras 6 latas. Ahora ya con nuestro electrolito positivo y negativo en cada vaso, conectamos 2 pinzas caimán, positivo a cobre, negativo a zinc para checar el voltio y confirmar si el LED prende. Como podemos ver, después de hacer las debidas conexiones, positivo más negativo, podemos ver cómo nuestro LED fue todo un éxito. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Méndez y al lado de mi equipo, Jaime Gaitán, Bruno Pérez, Andrés López y Santiago Guerrero, les presentaremos nuestro video de situación problema, batería casera recargable. Para comenzar, una celda solar, también conocida como celda fotovoltaica, transforma la energía de la luz directamente en electricidad mediante un fenómeno llamado efecto fotovoltaico. Están hechas principalmente de materiales semiconductores, siendo el silicio el más común. Este material, por así decirlo, se dopa, que significa que se le añaden impurezas intencionalmente, para crear dos capas. Una con exceso de electrones, llamada capa N o negativa, y otra con falta de electrones o huecos, llamada capa P o positiva, como se puede ver en la imagen derecha. En la unión de ambas se crea un campo eléctrico. Cuando la luz del sol golpea la celda, las partículas de luz llamadas fotones transfieren su energía a los electrones del silicio. Esta energía arranca a los electrones de sus átomos. El campo eléctrico de la celda obliga a estos electrones libres a moverse en una sola dirección hacia unos contactos metálicos en la superficie. Este flujo constante de electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica continua. Ahora, continuando con la celda galvánica, es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica a través de reacciones redox, que es oxidación y reducción espontáneas. Es el principio básico de las pilas tradicionales. Funciona con dos metales diferentes llamados electrodos, por ejemplo, zinc y cobre. Estos metales están sumergidos en soluciones conductoras llamadas electrolitos, como pueden ser agua con sal o ácido cítrico. Por su naturaleza química, un metal tiene mayor tendencia a disolverse y perder electrones, que sería el ánodo, donde ocurre la oxidación, mientras que el otro metal tiene la capacidad de recibir estos electrones, que sería el cátodo, donde ocurre la reducción. Para que la energía sea útil, los electrones no viajan por un líquido, sino que se ven obligados a viajar por un cable conductor externo que se conecta a ambos metales. Ese viaje de electrones por el cable es la electricidad que enciende un foco internamente. Un puente salino o material poroso permite el paso de iones entre los líquidos para equilibrar las cargas eléctricas y permitir que la reacción continúe hasta que los reactivos se agoten. Finalmente, una celda de combustible también convierte la energía química en eléctrica mediante reacciones redox, pero tiene una diferencia fundamental con la celda galvánica. Esta no se agota ni necesita recargarse, siempre y cuando se le suministre combustible de forma continua. Utiliza un combustible externo, generalmente gas hidrógeno, y un agente oxidante, generalmente el oxígeno del aire. El hidrógeno se introduce por el lado del ánodo. Allí, un catalizador divide las moléculas del hidrógeno en electrones y protones. Una membrana especial en el centro de la celda solo permite el paso de los protones, por lo tanto los electrones se ven obligados a viajar por un circuito externo para llegar al otro lado, creando la corriente eléctrica. Al llegar al cátodo, los electrones se reencuentran con los protones y reaccionan con el oxígeno del aire, mientras que la única emisión o desecho de este proceso es el vapor del agua puro y un poco de calor. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas e impacto ambiental de este tipo de celdas? La celda solar, celda galvánica y celda de combustible. Bueno, las ventajas de la celda solar es que es energía renovable e inagotable, ya que proviene del sol. No produce contaminación durante su uso y es de bajo mantenimiento. Las desventajas son que depende de la luz solar, es decir, de noche no son funcionales. Es un costo inicial alto y requiere
un amplio espacio para instalar los paneles. Aunque el impacto ambiental nos demuestra que es de muy bajo durante su uso y es un impacto moderado durante la fabricación y genera residuos al final de su vida útil si no se recicla correctamente. En cuanto a la celda galvánica, tiene las ventajas de que es fácil de usar y transportar, proporciona energía constante y no depende de condiciones externas como el sol, mientras que sus desventajas son que se agotan, es decir, su vida es limitada, algunas de ellas no son recargables y pueden ser costosas a largo plazo. Su impacto ambiental. Es muy alto si no se desechan correctamente, contienen metales pesados, así como también sustancias tóxicas y contaminan suelo y agua. La celda de combustible tiene las ventajas de que tiene una alta eficiencia energética, no produce contaminación y puede funcionar continuamente si hay un suministro de combustible. Sus desventajas son que es de un costo muy alto, es difícil de almacenar el hidrógeno y su infraestructura es limitada. Su impacto ambiental es que es muy bajo en operación y casi no tiene emisiones. ¿Cuáles son los componentes de una celda galvánica? Bueno, el ánodo es uno de ellos. El electrodo donde ocurre la oxidación, es decir, pierde electrones. El cátodo, electrodo donde ocurre la reducción, es decir, gana electrones. Los electrolitos son sustancias o soluciones que permiten el movimiento de iones. Puente salino permite el flujo de iones entre las soluciones para mantener el equilibrio eléctrico. Y un circuito externo, que es el camino por donde viajan los electrones generando la corriente eléctrica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los polos positivos y los negativos. En el experimento que nosotros hicimos, los polos se definen con la afinidad electrónica que tiene cada uno de los metales. En el caso del cátodo o el polo positivo, va a ser el cobre, ya que se hace una reacción de reducción donde los iones ganan electrones. Sin embargo, el zinc va a ser el polo negativo o el ánodo, el cual en este caso se va a hacer una reacción de oxidación, donde el metal pierde electrones y se desgasta hacia el electrolito.
Entonces, ¿qué concentración necesita la disolución? Bueno, pues la necesitamos así como la chava, la necesitamos bien concentrada. Necesitamos que hayan los suficientes iones para que pase la energía. Y pues, ¿cómo hacemos esto? Pues nosotros escogimos la sal, es muy accesible y era un experimento muy casero. Entonces decidimos usar la sal, el cual es un electrolito y se liberan iones cuando, pues, cuando está expuesto a esta reacción, ¿no? Entonces, digo, en nuestro video se puede ver que es una disolución sobresaturada, o sea que hay más soluto del que el solvente puede disolver. Parece trabalenguas, pero sí hay un exceso básicamente de la sal, pero pues esto ayuda a que puedan correr los electrones a través pues de nuestras celdas, ¿no? Y pues, ¿qué precauciones se deben tener? Pues es muy simple, digo, no estábamos trabajando con materiales así muy peligrosos, em, pues sí, que pueden llegar a ser nocivos. Digo, al final los vasos se tenían que desechar, esos no se pueden ingerir para nada. Hay ahí algunas, em, pues, partículas de metales, hay, pues están muy salados, digo, te hace daño si te lo llegaras a tomar. Y pues los materiales, digo, no son tóxicos al tacto, pero sí hay que evitar un contacto prolongado con ellos, ¿no? Pues con los metales y pues con la sal. Digo, no había así bastante corriente como para provocar un toque, entonces pues eso no es mucho, pero pues sí como quiera tener tus precauciones, ¿no? Y pues qué hay que hacer con nuestros residuos, pues eso es la siguiente cuestión. Entonces se lo paso a mi compañero. Habla sobre la correcta disposición de nuestros residuos para evitar que contaminen el medio ambiente, sería de que como es un experimento casero, pues no podemos tirar todo así porque sea la basura. Por ejemplo, el líquido de las latas, si les echamos vinagre o algún tipo de químico para que jalara la corriente, no deberían ir directo al fregadero. Lo ideal sería neutralizarlo o guardarlo bien en un bote aparte. Si tiene metales pesados dentro, pues está peor porque puede contaminar aún más el agua. Sobre las latas y los cables, pues las latas son de metal, entonces estas sí van directo al reciclaje donde dice inorgánico. Solo que sí hay que enjuagarlas bien. Los cables tienen cobre y plástico y eso es basura electrónica. Entonces es mejor también guardarlos para otro proyecto. El multímetro, ese sí no se tira ya que pues sí está caro y aparte pues ya si se rompe o algo pues sí se tiene que tirar en residuo electrónico con pues tiene tarjetas y aparte trae como una batería dentro. Ahora, sobre la reflexión acerca del impacto ambiental y social generado por el uso de las diferentes fuentes de energía, pues en el impacto ambiental, al darnos cuenta de lo que se necesita para cargar un LED así chiquito y que con voltaje poco y con las 6 latas, pues nos podemos dar una idea de cómo sería alimentar a toda una ciudad. Lo bueno es que con las reacciones químicas como la celda de galvánica, pues se siente como limpio, o sea, sí se puede usar bien porque no estamos quemando tanto carbón ahí. Pero lo malo es que para fabricar las latas, los cables y el multímetro, pues hubo minas, fábricas y un montón de contaminación en esos lados. Sobre el impacto social es que hay mucha gente que no tiene luz en sus casas. Si algo tan simple como esto funciona, ¿por qué no hay de que energías baratas en lugares pobres? También nuestra dependencia es que estamos bien atentos al cel y a la compu, pues ver que necesitan tantas, pues ver que se necesitan tantas latas para apenas unos voltios de LED nos hace darnos cuenta de cuánta energía gastamos y desperdiciamos dejando como luces prendidas o gastando mucha energía. Muchas gracias.